Bueno, y como lo hemos dicho ya, durante esta noche la presidenta Bachelet, en una cadena voluntaria de radio y televisión, finalmente anticipó, dio a conocer el cronograma y los hitos que van a marcar el proceso que va a terminar con una nueva constitución para el país. Aseguró que se va a informar a la población de cada etapa y que se van a utilizar las herramientas idóneas para alcanzar esta nueva carta que represente, dijo ella, a todos los chilenos. Parte de sus palabras en esa cadena antes de las 9 de la noche, luego las empezamos a desmenuzar con nuestros invitados aquí en Vía Pública. La actual Constitución tuvo su origen en dictadura. No responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad. Compatriotas, el proceso de elaboración de una nueva Constitución ya está en marcha. Partió del momento en que millones de chilenos y chilenas manifestaron en las urnas su voluntad de cambio. Estamos convocándolos a todos ustedes a un ejercicio natural de la vida democrática y por lo mismo sabremos llevarla adelante sin alterar nuestra normalidad institucional ni las vidas cotidianas de los chilenos y las chilenas. Estamos todos convocados y haremos todo lo necesario para que nadie se sienta excluido. Por el contrario, daremos garantías para que todas las voces de Chile puedan expresarse y sean parte de un cambio que es necesario. La presidenta Bachelet anunció que habrá un proceso de educación cívica que va a concluir en marzo del próximo año con conversaciones ciudadanas que van a seguir siendo miradas, digamos, por un grupo de observadores para poder garantizar que ese proceso se lleve a cabo adecuadamente. Conclusiones que de esas conversaciones se envíen a partir de octubre del 2016 ya en un informe. Va a haber este Consejo Ciudadano que además hay que ver cómo se va a designar. Estoy diciéndolo muy en simple porque ya lo vamos a conversar con los expertos y a partir de ahí se empiezan a procesar las propuestas que luego tienen que ser enviadas en el segundo semestre del 2017 para elaborar esa nueva Constitución. Antes, sin embargo, a fines del 2016 hay que modificar la actual Constitución, lo que debe ser realizado por 2/3 del actual Congreso para habilitar al siguiente para poder elegir entre 4 opciones para esa nueva Constitución. Esto dicho muy en simple. Vamos a ir ahora a despejarlo y tratar de comprenderlo y también mirar cuáles pueden ser las alternativas reales de nuestro escenario político. No nos parecía que había que, digamos, separar o desagregar la historia del actual debate que hay sobre el financiamiento de los partidos políticos con esta otra realidad anunciada esta noche por la presidenta. Por lo tanto, presento de inmediato quienes están esta noche con nosotros. Sebastián Soto, abogado de Libertad y Desarrollo, profesor de la UC. Gracias por estar aquí, Sebastián, bienvenido. Buenas noches. Lo vamos a hacer rapidito para que no se pierdan el partido. Claudio Fuentes, aquí estamos en vivo, son las 11:05. Claudio Fuentes, cientista político, director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, gracias por estar aquí. Que además está lanzando justo la solución constitucional. No sé qué para poder mostrar este libro que tengo aquí, que además hace con Alfredo Villante. El jueves. Sí. El jueves se lanza. Perfecto. Mira, vamos a empezar a leerlo desde ya. Ahí está la solución constitucional, el libro que está presentando esta acá semana. También Fernando. ¿Sí? También. ¿Cómo es que no me convocaron para presentarlo? Yo me matriculé con el anterior. Estuve como un año haciendo gira presentando el libro. Fernando Atria, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile y la Universidad de Adolfo Ibáñez, profesor también, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ya que estamos aquí, Claudio, tratemos de desmenuzar primero en la formalidad, después cada quien con su opinión, lo que la presidenta anunció esta noche. ¿Qué es el estricto rigor lo que ha dicho la presidenta esta noche? O sea, yo creo que tiene dos momentos. El primer momento es el momento ciudadano, educación cívica y propuesta ciudadana respecto de contenidos constitucionales, que es de aquí hasta octubre del 2016, que coincide con las elecciones municipales, y después un momento que llamémoslo el traspaso al debate del Congreso, en donde el Congreso va a ser la expresión de los grandes acuerdos, un acuerdo político, primero para establecer un mecanismo para reformar la Constitución por distintas vías, y el segundo momento, que sería el Congreso siguiente del 2018, para definir cuál vía va a ser la que se va a escoger. Ese es más o menos el camino elegido por la presidenta, es decir, desde la institucionalidad del Congreso avanzar hacia un cambio, un reemplazo de la Constitución. Para entender bien entonces, en esta segunda parte, pues me voy a meter a la primera de inmediato, pero la segunda parte, lo que debe hacer el actual Congreso, porque no va a haber cambiado todavía el Congreso, es establecer o aprobar el mecanismo para modificar la actual Constitución que permita habilitar al siguiente Congreso para poder elegir entre las 4 fórmulas que la presidenta mencionó esta noche. Exacto, básicamente este Congreso, con una mayoría de los 2/3, es decir, requiere a la derecha, va a tener que hacer una reforma constitucional que habilite ciertas opciones que pueden ser tomadas después por el Congreso siguiente. Y esas opciones son el
el que haya una comisión mixta de parlamentarios con ciudadanos, el que haya una comisión bicameral, el que se convoque una asamblea constituyente o se convoque a un plebiscito que elija después cualquiera de las tres. El Parlamento elige en una de esas 4 opciones, pero ahí el Parlamento no es por 2/3, es por... Claro, entonces después, en el siguiente Congreso, si es que este Congreso lo aprueba, en el siguiente Congreso, por 3/5, tiene que elegir una de esas 4 opciones. Perfecto. Y por lo tanto, esto lo que significa es que va a depender de la mayoría que tengas en el Congreso siguiente la opción más probable que se pueda dar para cambiar la Constitución. Y ahí me voy a ir de inmediato a ese punto en un segundo más, porque la elección municipal y la elección parlamentaria siguiente son bastante importantes. Pero déjame ir un paso atrás entonces, preguntarte, Sebastián, y también Fernando, primero, ¿cómo debiéramos imaginarnos este proceso de educación cívica que se va a mantener hasta marzo del próximo año? Porque también van a empezar, y sin lugar a duda, pongo la firma, ahora lo digo al tiro para que después no me roben la idea, que más de alguien va a pensar que en el fondo el proceso de educación cívica podría también estar manejado de alguna forma para apuntar en esa formación cívica a la necesidad de, por ejemplo, una asamblea o de que se realice un plebiscito más allá de que tenga que resolver el Congreso. Sí, efectivamente, esa duda que planteas tú es muy cierta y es muy probable que ello ocurra si es que la glosa presupuestaria que entrega los dineros para campañas y que permite la contratación de hasta 250 personas no se modifica para generar garantías a todos. Es decir, lo que se está haciendo es entregándole dinero a las SECPES, al Ministerio de Interior, a ministerios políticos para contratación eventualmente de personas que en un año electoral como el próximo evidentemente van a tener incentivos grandes a no necesariamente referirse a los temas constitucionales. Y en lo que respecta a las campañas de educación cívica pueden ser cuestiones muy discutibles, porque ¿de qué modo vamos a asegurar que esas campañas transmitan valores que transformen a la Constitución en una casa de todos y no sean simplemente la venta de una forma de entender la Constitución que es más próxima al gobierno o incluso que sea ello una forma de propaganda gubernamental? ¿Cómo debería ser entonces, según tú entender, ese proceso de educación cívica anunciado esta noche? A mí me parece que en primer lugar debe haber garantías respecto a qué campaña se financia. Si la campaña la termina financiando la vocería, la SECOM, y la termina haciendo un órgano político como son aquellos, estoy seguro que esa va a ser una campaña dirigida. Pero en cambio si intervienen organismos que den garantías, en donde hay una expresión más plural de los intereses de la sociedad, como podría ser el Consejo Nacional de Televisión, o como podría ser una comisión, pero una comisión bien formada, no una comisión designada por exclusivamente la presidenta, uno puede entender que hay ahí garantías. Déjame preguntarte, Fernando, entonces primero voy a ir otro paso más atrás. ¿Qué es lo que uno debería entender por educación cívica? Primero, porque la educación cívica es bastante amplio, pero para efectos de esta discusión se hace evidentemente necesaria, pero también un poco más acotada, porque educación cívica es todo. Bueno, yo creo que es evidente que cuando uno habla de educación cívica de ciudadanos, tiene que pensarlo de un modo distinto de cuando habla de educación cívica, por ejemplo, de escolares, en la discusión sobre si del curso de educación cívica. Exacto. La educación cívica de ciudadanos no puede ser pensada como que haya algún experto que va a enseñarle cosas a los ciudadanos. Yo creo que la educación cívica tiene que ser pensada más bien como autoeducación cívica, y lo que produce autoeducación cívica es la discusión. ¿No? La discusión pública va generando la propia conciencia de los ciudadanos que participan en ella. Y entonces, en la medida, aquí hay una relación de, por así decirlo, retroalimentación. En la medida en que hay una discusión pública sobre el tema constitucional que está fomentada por el gobierno, en un proceso monitoreado por este consejo, etcétera, en la medida en que hay esa discusión pública va a ir creando las condiciones para producir la progresiva autoeducación del ciudadano. Pensar la educación cívica dirigida a ciudadanos como que alguien transmite conocimientos en la posición de profesor, con los ciudadanos en la posición de estudiante, es bien poco sensato, diría yo. Por lo tanto, no deberíamos imaginarlo en esa dimensión, como probablemente más de alguno puede haberlo concluido rápidamente esta noche. Cuando le dicen educación cívica, tiende a pensar más bien en su primera aproximación más cercana, más emocional, que es la que tuvo, si es que tuvo alguna vez en el colegio. Sí, por eso yo pensaría, yo no sé qué es lo que el gobierno estará pensando, pero yo pensaría que educación cívica es actividades orientadas a fomentar la discusión pública constitucional que va creando su propia educación. ¿Y cómo crees tú que uno podría, y te pregunto además si crees que es necesario garantizar que esa educación cívica muestre, digamos, la más amplia visión
de las distintas posiciones que hay en la sociedad frente a este Lo que pasa es que debate? Yo creo que uno debería... Yo creo que una de las cosas interesantes de lo que se anuncia hoy día, yo creo que hay razones para estar escéptico y quizás después podemos conversar de ellas, pero también hay razones para decir que hay algo interesante aquí. Lo interesante es que descansa en una manera que es prototípicamente democrática de solucionar conflictos. Porque las formas democráticas de solución de conflictos son ridiculizadas por la vía de reducirlas a la votación, ¿no? Que el que tiene un voto más gana. Pero en la lógica democrática, la regla de mayoría, la decisión por mayoría en cualquiera de las múltiples modalidades, en las elecciones, en los congresos, etcétera, cuando no son tramposos o con cerrojo, pero la regla de mayoría se plantea al final. No es el procedimiento democrático completo, es el final. Es lo que se supone que procede para dirimir un desacuerdo cuando ha habido discusión pública, porque la discusión pública va identificando las soluciones y entonces haciendo más costosas ciertas posiciones que otras. Esto lo acabamos de ver ahora en la nota anterior a esta. Claro. ¿No? Una cosa es lo que supongo yo que los que están en los partidos políticos opinan cuando uno les pregunta en privado si les gusta que lo tengan que reficharse en 12 meses, y yo supongo que en privado te dirán que no, que prefieren 24 meses o 36 o 48, pero cuando la cuestión se plantea en público, bueno, a ver, fíjate tú lo que ocurrió, todos salieron diciendo no, estamos muy bien con 12. Entonces, si la discusión constitucional se hace una discusión pública, eso genera presión sobre los organismos representativos. Perfecto. ¿No? Sí. Y entonces no pueden simplemente, entonces lo interesante, creo yo, de lo que se ha anunciado es que el proceso que se ha anunciado descansa en la idea de que el proceso constituyente es un proceso que surge desde la ciudadanía, y que ese proceso que surge desde la ciudadanía, fomentado por campañas de educación cívica, como sea, ¿no? Y los cabildos, etcétera, eso va a reclamar, por así decirlo, tener un correlato institucional. Y entonces, en octubre del próximo año le va a corresponder al gobierno, al Congreso, hacerse cargo de eso. Ya, déjame. Y la pregunta es, ¿quién va a estar dispuesto a cerrarle la puerta a las narices? Si ese proceso anterior es visto como un proceso manipulado, parcial, unilateral, entonces evidentemente la fuerza que va a ejercer el resultado de ese proceso va a ser una fuerza mucho menor. Ya, y entre otras cosas, por eso Claudio, la presidenta, también anunciaba este Consejo Ciudadano de Observadores. ¿Cómo debiéramos imaginarnos ese consejo? ¿Quiénes crees tú que lo deberían componer? Y déjame hacerte la pregunta a propósito de lo que decía Fernando. Por eso nosotros en la pauta decíamos, no separemos la historia de lo que ocurrió esta noche con la otra historia, la pelea Walker-Engel, porque ahí también había un consejo de intelectuales, como lo llamó Walker, y que terminó siendo más bien cuestionado por ciertos sectores políticos y casi delegitimado. Por lo tanto, un consejo ciudadano de observadores que pretenda dar garantías, pero que también puede recibir un portazo en la puerta por parte de los políticos. Obviamente, yo creo que como Sebastián, señalaba, claramente va a depender mucho de la legitimidad que obtenga ese consejo en dar las garantías básicas para que sea un proceso equitativo, yo me lo imagino paritario, diverso étnicamente, me lo imagino con actores de la sociedad civil participando lo más amplio posible de distintos mundos, así me lo imaginaría para dar garantía de una legitimidad de facto, no una legitimidad desde el punto de vista de personas electas, sino que porque por su reputación tienen cierta garantía. Ahora, yo creo que acá va a haber dos efectos. Uno es lo que Fernando señalaba. Uno, la politización, en el sentido bueno de la expresión. Yo creo que es bueno tener una sociedad politizada, que discute estos temas, que se plantea frente qué tipo y modelo de sociedad queremos, que es la discusión de la Constitución. Pero ¿qué va a politizar? Va a politizar la elección municipal. Claramente el próximo año vamos a estar hablando de esto, y la elección parlamentaria del 2017. Por lo tanto, acá el efecto, el primero, tiene que ver con una constitucionalización del proceso político nacional en los próximos 2 años. Ese es un efecto muy real que va a generar esta propuesta. Ahora, misma pregunta entonces te hago, Sebastián. Primero, ¿cómo deberíamos imaginarnos este Consejo Ciudadano de Observadores? Sí, lo primero que el problema de este Consejo de Observadores es que no toma la decisión. La pregunta es, ¿quién toma la decisión? ¿Quién va a ser el que va a redactar la cuña que va a ir en el mensaje de radio? Porque ese es quien tiene el poder. Ese es el que puede modificar
o intentar trasladar la decisión a una cuestión más partidista. Entonces a mí me preocupa eso. Este Consejo de Observadores es siempre una complicación. Y lo que sí, en la medida que no tome la decisión, y lo que sí también creo debe ocurrir, es que esta campaña de educación cívica, cualquiera que ésta sea, debe partir sobre la base de que la Constitución no es la causa de todos nuestros problemas, de que la Constitución no es un conjunto de sueños como pareciera la presidenta tratar de transmitir en su cadena nacional de hoy día. Me da la impresión de que, como dice Claudio, el hecho de constitucionalizar nuestras próximas 2 elecciones, lo que va a tender a hacer, va a tender a que la Constitución sea la causa y la solución de todos nuestros problemas. Y eso no es real, eso no es sincero. Perdona, tu duda es que en este proceso, una vez que se entreguen esas conclusiones, que es como decíamos en octubre del 2016, y que luego van a ser enviadas al Congreso, porque eso fue lo que dijo la presidenta, dice, estas conclusiones van a ser entregadas en octubre del 2016, una vez que sean procesadas las propuestas, el gobierno enviará al Congreso a inicio del segundo semestre del 2017 el proyecto de la nueva Constitución, es decir, quien va a procesar esas propuestas finalmente será el gobierno va a quedar con la prerrogativa. Y algo, perdona Fernando, ¿podía uno anticipar la semana pasada cuando la presidenta en la reunión con el CEP dio ciertas garantías en privado a un grupo de empresarios, por ejemplo, de que iba a respetar el derecho de propiedad en la nueva Constitución? Es decir, uno decía, ¿cómo es posible que ya sepamos de antemano lo que va a tener la nueva Constitución? Entonces uno puede presuponer que quien va a tener la última palabra, o la penúltima palabra, porque la última la tendría eventualmente el Congreso, es el gobierno en materia de cómo se redacta. Ahora, yo diría que no hay ningún problema en dar esa garantía, porque la idea de que vivimos en un momento en que si tuviéramos una discusión constitucional, el derecho de propiedad que estaría en riesgo de desaparecer, es una idea que ha sido inventada por la derecha, es un fantasma. Entonces yo creo que no hay ningún problema en dar una garantía como esa, no hay ninguna razón para pensar que eso va a pasar. Así que no creo que sea una especie de anuncio de que el proceso va a estar decidido por la presidenta según lo que ella quiera, es simplemente sentido común, ¿no? El fantasma, los fantasmas que se intentan levantar en contra de esto, como que peligra el derecho de propiedad, así como si el derecho de propiedad fuera a abolirse y las granjas fueran a colectivizarse, todo eso es absurdo. Lo que yo creo que es importante aquí es que este proceso, que es la constitucionalización a la cual se refería Claudio y a la que comprensiblemente Sebastián le parece inadecuado, va a permitir o podría permitir que la discusión constitucional avance. Es decir, ahora vamos a escuchar razones de fondo, no razones que, o uno esperaría, no caricaturas ni descalificaciones sobre por qué no una asamblea constituyente, por qué una asamblea constituyente es mejor que una convención nombrada a dedo por el Congreso, como se ha propuesto, o por qué eso es mejor que una mera reforma constitucional. ¿No? Este anuncio lo que dice es, tenemos un problema que no puede ser solucionado por la vía de que el presidente hace lo que se ha hecho todos estos años. Envía un proyecto de reforma constitucional al Congreso a ver qué pasa con él. No, esto es cualitativamente distinto, y entonces tenemos que enfrentarnos a la discusión de cuál es esa forma cualitativamente distinta, y uno esperaría que empezaran a delinearse las posturas sin tirar la pelota para el córner. Algunos van a decir, bueno, ya algo ha dicho la UDI, ¿no? Nos parece bien esta Constitución, no queremos cambiar, no queremos una nueva Constitución. Otros van a decir, queremos nueva Constitución, pero ya esto tiene que ser solo mecanismos institucionales. Como se va a estar discutiendo cuáles mecanismos institucionales crear, va a haber que dar razones a favor de uno u otro, que es lo que en toda esta discusión no ha aparecido. Porque cuando uno hablaba de plebiscito, decían, no, es que eso es rupturista, lo cual es absurdo, por supuesto, porque nadie hablaba de un plebiscito sacado del sombrero, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas de esta propuesta es que puede contribuir a que por fin podamos empezar a discutir A, si es necesaria o no una nueva Constitución, y B, si es necesaria una nueva Constitución, cuáles son los mecanismos distintos de una mera, digámoslo así, reforma constitucional que están a la altura del problema, que es el tipo de discusión que no ha podido darse hasta ahora. Claudio. Siguiendo con la misma línea, yo creo que uno de los efectos que puede provocar esto, primero, mató definitivamente la idea de un plebiscito de entrada, es decir, de que la ciudadanía decida en primer lugar cuál opción quiere. Puede ser razonable porque se requiere educación cívica, se requiere un momentum,
constitucional que se está desarrollando. Segundo, si se mantienen las correlaciones de poder, esto bajo condiciones. Uno, si se mantienen las correlaciones de poder actual. Y segundo, si Renovación Nacional se abre a aceptar la reforma constitucional que habilite ciertas opciones, si es así, el escenario más probable no es una asamblea constituyente, el escenario más probable es que en el 2018, si es que se tiene una mayoría y manteniendo a la democracia cristiana como se mantiene, que es contraria a la asamblea constituyente, básicamente el escenario es o se va a crear una bicameral, claro, o se va a crear una comisión mixta, parlamentarios con ciudadanía. Eso como fuerza política yo creo que va a ser lo más probable que se genere, salvo que la ciudadanía siga presionando por una asamblea constituyente. Sebastián. Sí, yo creo que hay una buena noticia en esto, y es que después de 2 años o de casi 2 años, el gobierno por fin toma una decisión en la que sigue una vía institucional. Y hasta hace poco tiempo eso estaba en duda. Y eso, en consecuencia, me parece una excelente noticia. Ahora, el problema es que con esto pasa como lo que pasa en las pruebas del colegio. El gobierno lo que ha dicho es todas las anteriores. Es decir, si bien toma la decisión de seguir una vía institucional, no se juega por ninguna opción, sino que traslada la pelota al próximo gobierno, al próximo Congreso. Y a mí me parece que en eso el gobierno debiera haber tomado una decisión mucho más clara y entrar en la discusión de la Asamblea Constituyente. Yo creo que la Asamblea Constituyente... No es como contradictorio con quienes han sido más críticos, precisamente el que el gobierno ahora le está entregando la responsabilidad del siguiente Congreso, y entre otras cosas lo que genera es que la próxima elección parlamentaria se vuelve probablemente la más importante desde 1990. No, ese es el punto. Es que nosotros mantenemos una discusión constitucional por años, y el gobierno posterga la decisión. A mí me parece que una decisión sabia hubiera sido tomar algunas definiciones sustantivas. Y una definición sustantiva es empoderar al Congreso próximo o actual para discutir esta materia. Pero lo que está haciendo es postergando la decisión. Es todas las anteriores. De hecho, no tenía por qué hacerlo. Sebastián, déjame entrar en ese detalle un segundo, porque me parece que es clave lo que tú estás planteando. Por una parte, porque siente que no lo empodera hacia el actual Congreso, por 2/3, tiene que aprobar los mecanismos para poder, en el siguiente Congreso, tratar de hacer los cambios. Y segundo, no se condice con la realidad de la mayoría del espectro político que estuvo de acuerdo con cambiar el actual sistema electoral, el binominal parlamentario, es decir, por el que fueron electos actualmente los legisladores, para que sea el siguiente Congreso, no mucho más legítimo, en función de lo que la ciudadanía hace mucho rato venía pidiendo, que sea ese Congreso el que termine por materializar esos cambios. No sería, digamos, torpe o contradictorio menos para este gobierno traspasarle a este Congreso toda la responsabilidad. Tú tienes razón, si el punto es el siguiente, es que el próximo Congreso, para hacer cualquier modificación constitucional o tomar cualquiera de estas alternativas, no necesita de la habilitación de este Congreso. Lo puede hacer. Entonces lo que hace el gobierno es tratar de salvar el tema por una vía institucional, y eso hay que celebrarlo, pero sin tomar una decisión. Es decir, no necesita trasladarle la pelota al próximo Congreso, porque el Congreso podría haber hecho esa reforma constitucional en la próxima tras la próxima elección. Y lo que hace simplemente lo que ha señalado Claudio es constitucionalizar los próximos 2 años, es llevar la discusión constitucional y mantenerla por los próximos 2 años. Clave, Fernando, es la próxima elección parlamentaria, sin duda es clave. Pero paradojalmente podríamos encontrarnos también con una de las elecciones parlamentarias con menor votación, visto la desafección de la ciudadanía con los partidos políticos y en general con las últimas elecciones. De hecho, desde el cambio al sistema de inscripción automática y voto voluntario, hemos tenido una disminución muy importante de ciudadanos participando en las elecciones. Bueno, yo creo que el contexto en el cual esto se está realizando es un contexto de creciente deslegitimación de los poderes institucionales. Yo lo encuentro curioso que Sebastián le digan que es el gobierno el que debe empoderar al Congreso, como si el poder del Congreso viniera del gobierno. No, lo que muestra eso es que el Congreso está, por así decirlo, desempoderado, pero no está desempoderado porque el gobierno lo empodere, está desempoderado porque hay un creciente proceso de deslegitimación. Entonces, todo este proceso va a ocurrir mientras al mismo tiempo aparecen senadores diciendo que no queremos catones de la moral que nos vengan a decir que la política es demasiado importante para quienes no son como nosotros se vengan a meter en nuestro juego. Todo eso está al mismo tiempo ocurriendo, y entonces lo que hay es un proceso de deslegitimación. Y entonces la pregunta es
Cuando llegue el momento de decidir cuál es la manera en que se da una nueva constitución, esa otra cosa bien importante, que vamos a estar discutiendo sobre nueva constitución, no sobre reforma constitucional. Claro. Y entonces, claro, uno proyectando desde hoy día hace los cálculos que hace Claudio y dice lo más probable es que haya una comisión bicameral que después tenga que ser aprobada mediante alguna reforma, pero en el contexto de un Congreso crecientemente deslegitimado, la probabilidad de que una cosa de ese tipo sea vista como una mera cocina parlamentaria es, por decirlo menos, significativa, es considerable. Uno tiene que prestar atención a eso. Y entonces, una cocina parlamentaria es bien poco probable que logre el nivel de legitimidad que una nueva constitución requiere. Y entonces, ¿cuáles van a ser las opciones que se van a abrir después de 2 años de discusión constitucional? Es algo que hasta cierto punto no se puede prever desde ahora. Uno puede, porque depende de cómo se desarrolla ese proceso. Depende, Exacto. por ejemplo, de si ese es un proceso que resulta totalmente desacreditado porque es evidentemente manipulado, por ejemplo, para poner el caso. Entonces, claro, si todo el mundo llega a la conclusión de que fue un proceso manipulado y orquestado políticamente para llegar a una solución, entonces sus resultados van a tener bien poco peso político. Si es un proceso que es percibido como no manipulativo, no como suficientemente inclusivo, etcétera, entonces sus resultados van a tener mucha más fuerza y entonces va a ser bien difícil decir, ya, muy bien, muchas gracias, ustedes ya hicieron su esfuerzo, ahora déjenos a nosotros, porque la política es demasiado importante para que la participación ciudadana la afecte, así que déjenla, nosotros ahora nos encargamos. Eso va a ser una posición más difícil. Uno, creo yo, no puede pensar que lo que hoy día es lo que nos parece lo más probable, haciendo un cálculo como el que hacía Claudio, es lo que en 2 años más va a ser lo que es más probable. Uno por eso tiene que pensar el proceso constituyente no como un mecanismo, aunque le lleva un mecanismo, lo incluye, pero el proceso constituyente, y por eso yo creo que tiene sentido cuando la presidenta dice el proceso constituyente ya empezó. Y ya empezó porque el proceso constituyente es un proceso de discusión pública sobre nueva constitución, que en la medida en que va creciendo y alcanzando magnitudes mayores, va abriendo posibilidades. Por eso me parece perfectamente razonable desde su punto de vista que Sebastián diga, yo no quiero 2 años de discusión constitucional, prefiero que la cosa quede decidida ahora, porque no quiero exponerme a que en 2 años más la cosa haya crecido tanto que evitar una nueva constitución de verdad sea políticamente demasiado costoso. Claudio. Y en ese sentido yo, de nuevo, haciendo el cálculo, yo lo hago desde el cálculo de los actores que hoy día están en el poder. Ese es mi análisis. Desde ese punto de vista, yo creo que el juego estratégico de esta decisión de constitucionalizar el debate y llevar el proceso al Congreso en el 2017 para aprobar un proyecto de reforma pone la presión en la derecha y por lo tanto es ahí donde se va a producir el quiebre o no quiebre de la alianza respecto de ¿entro a este debate o me quedo fuera? O me margino. Claro, porque depende de los votos de la derecha, si es que no tenemos más senadores ¿cómo se llama?, que están fuera del Congreso, etcétera, pero en general hoy día con 2/3 requiere votos de la derecha y por lo tanto requiere por lo menos renovación nacional adentro para embarcarse en este cambio constitucional, y eso va a tensionar muy fuertemente a la coalición de oposición. Perdón, pero solamente para despejarlo, yo sé que la pregunta puede incluso parecer un tanto simplista, pero muchas personas se lo pueden estar haciendo en este momento a partir de lo que ustedes han descrito. ¿Qué más va a ser más importante, por lo tanto, creen ustedes? ¿Cómo se desarrolla la discusión y cuál legítima sea desde el punto de vista de la representatividad del Parlamento la votación por 2/3 en este Congreso o por la de 3/5 en el otro Congreso? Considerando que el otro Congreso no se va a renovar completamente, va a tener la mitad de un Senado que fue electo a través del binominal. Y muchos candidatos que van a ser reelectos, o sea, gran parte del Congreso actual se puede renovar, por lo tanto, también van a haber actores de este Congreso. A mi juicio, el momento clave se va a producir con los 2/3. ¿Sebastián? Respecto a esa pregunta, y por supuesto complétala ahí después el análisis. Yo creo que todos los momentos son clave en este debate constitucional y por eso a mí me parece que un debate constitucional muy extendido no aporta a la estabilidad, no aporta a la certeza. ¿Y por qué? Porque cuando tiene la presidenta que decir que el derecho de propiedad va a ser protegido en una futura constitución, no lo hace porque sea una obviedad, lo hace porque hay una preocupación genuina. Y esa preocupación no nace de los temores de la derecha, sino que nace de que al momento de haber una discusión de toda la constitución,
todo está en juego, todo puede ser discutido de nuevo. Por lo tanto, las bases del desarrollo también pueden ser discutidas de nuevo. Y por eso creo que una discusión constitucional larga, que no va a ser de 2 años, no va a ser de 3 años, va a durar todo el próximo gobierno. Porque los 2 tercios se alcanzarían ahora, los 3/5 durante los primeros años del próximo gobierno, y luego viene la discusión de contenido. Esa discusión de contenido es una discusión profunda. Por lo tanto, la legitimidad del proceso es en todo aquel proceso donde está en juego, no solo en los momentos de los 2 tercios o los 3/5. Y por eso mismo una discusión muy extensa amenaza con cuestionarlo todo. Y eso, a mi juicio, no es sano para son coyunturas claves que van a definir ciertas toma de posición. Pero después de los del próximo gobierno va a entrar una discusión del contenido, y eso puede ser tremendamente desgastante y largo al mismo tiempo. Por último, Fernando. Sí, a mí me gustaría decir 2 cosas acerca de eso. Uno es que el solo hecho de que se pueda discutir todo no quiere decir que uno tenga que andar dando garantías de todo, porque claro, eso es lo que dice Sebastián, se puede discutir todo, entonces hay que dar garantías sobre que no se va a abolir el derecho de propiedad. Bueno, también habrá que dar garantías sobre que Chile no va a ser una monarquía hereditaria. O sea, eso es absurdo, no está en las posibilidades. Pero el derecho no de propiedad conceptuales. No, el derecho de propiedad, en el sentido de que el derecho de propiedad vaya a ser abolido, o que se permita una indemnización sin expropiación sin indemnización, eso está solo en la cabeza afiebrada de los críticos de la derecha. Pero yo creo que la Constitución actual es bien progre la protección del derecho de propiedad en la Constitución. Por eso, o sea, yo creo que eso es un volador de luces. Lo que yo sí creo que uno tiene que decir respecto de la anuncia que ha hecho la presidenta es que yo creo que es una estrategia que tiene un riesgo de ser casada por las neutralizaciones constitucionales. Yo no creo que esto vaya a totalmente rebotar, porque no es esa la manera chilena en que se manifiestan las neutralizaciones. No es que los proyectos simplemente rebotan, ¿no? Es que el proyecto llega al Congreso con una idea, con un contenido que es apto para solucionar el problema, ¿no? Este proyecto va a llegar al Congreso con lo que se ha anunciado, que en principio es apto para solucionar el problema constitucional, pero para poder transformarse en ley necesita satisfacer condiciones que hacen que solo se pueden obtener en la medida en que eso que hace que sea apto para solucionar el problema va siendo purgado, va siendo limado. Y entonces al final sale como cuando se abolió la LOCE y se dictó la ley, ¿no? La ley en definitiva era más o menos lo mismo que la LOCE. ¿Por qué? Porque aunque el proyecto original era un proyecto interesante, para poder convertirse en ley y recabar los votos necesarios, dadas los cerrojos constitucionales, entonces fue necesario sacar todo lo interesante, mucho de lo interesante, y se transformó en un perfeccionamiento, lo que originalmente era una reforma. Y eso pasó con la reforma constitucional del 2005. Por eso el 2005 fue un error pensar que lo que se había habido era una nueva constitución. Y entonces la pregunta hoy día es, el hecho de que este proyecto que se anuncia ahora sea un proyecto que necesita los 2 tercios, crea el espacio para que ocurra lo mismo de nuevo, ¿no? Que al final se le pongan tantas condiciones para que pueda llegar a ser ley, que en el fondo no sea más que un procedimiento de reforma constitucional enchulado. Y en eso lo que va a producir eso es que en el momento de la promulgación de ese proyecto que salga, va a haber un gran momento republicano, ¿no? Se van a tomar todos de las manos, van a decir que todos los partidos políticos fueron capaces de dejar sus intereses particulares de lado y unirse en interés del país, como fue con la derogación de la LOCE. Tal cual. ¿No? Tal cual, con manos, ojalá con lágrimas en los ojos, retórica republicana, etcétera. Y a poco andar, nos vamos a dar cuenta que van a empezar a salir estas reglitas. Y entonces vamos a decir, otra vez nos hicieron lo mismo. Y yo creo que el riesgo de esto, desde el punto de vista del gobierno que quiere solucionar el problema constitucional, es verse casado en esto. Desde el punto de vista de la estabilidad institucional, el riesgo es que una decepción nueva de este tipo va a agudizar un proceso ya en marcha de deslegitimación institucional. Fernando Atria, Claudio Fuentes, Sebastián Soto, los tres les quiero agradecerles que hayan venido, que hayan hecho el sacrificio más de venir a comentar las palabras esta noche de la presidenta. Vayan rapidito, no va a haber Vamos corriendo a ver partido. Nos vamos a la pausa, nos queda todavía vía pública, así es que esperen, volvemos de inmediato. Y usted, don Claudio,